Hola iglesia, buenos días. Ruego a Dios que en el Señor nos guardemos, hoy estemos atentos hoy a su palabra y que realmente sea el Espíritu Santo que con poder de lo alto toque tu corazón, toque tu vida y que a través de esta palabra que hoy vas a escuchar, Dios restaure, sane, edifique toda tu vida. Damos gracias a Dios por esto. Vamos a dejar que Dios sobre con poder de lo alto, cierra tus ojos y vamos a orarle, a pedirle a Dios que hoy sea en nosotros esta mañana. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias te damos porque nos has dado una oportunidad de vida. Ponemos nuestra vida en tus manos. Te pertenece a ti, solo a ti, Señor Jesús. Danos hoy ese amor, ese compromiso, esa perseverancia de mantenernos firmes a ti, Señor. Gracias por proveer todo aquello que necesitamos, no tan solo las cosas materiales, sino las espirituales también, Señor. Gracias por el cambio que tú hoy nos das, nos ofreces y estás haciendo, Señor, en cada una de las familias, en cada uno de los matrimonios, en cada uno de los corazones, en cada joven, en cada niño, Señor. Queremos reflejar tu rostro, Señor. Queremos ser esa luz intensa, Señor, que a mucha gente pueda deslumbrar y pueda hacer que se acerque a ti, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. Vamos a continuar con nuestra predicación. Acordemos que ya iniciamos la serie de las cartas a los tesalonicenses y estamos hoy comenzando ese segundo domingo, 24 de mayo, estamos comenzando con la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Y efectivamente el domingo pasado vimos parte del versículo 1, no lo terminamos, y el título de la predicación del mensaje es La iglesia en Cristo, esperanza de gloria. Segunda parte, la iglesia en Cristo, esperanza de gloria. Segunda parte. Y vimos hace 8 días que las primeras cartas que Pablo escribió, una de ellas fue efectivamente la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Y fueron escritas, habíamos dicho, aproximadamente entre los años 50 o 51 después de Cristo. Y también dijimos que la ciudad de Tesalónica fue fundada en el año 315 antes de Cristo y fue a consecuencia de un movimiento donde se buscó la unión de ciertas poblaciones para mantener un mayor cerco de seguridad. Y esto fue organizado por Casandro de Macedonia. Y la palabra Tesalónica o la ciudad de Tesalónica fue ese nombre dado en honor a la esposa de Casandro de Macedonia. Eso también lo dijimos el domingo anterior. Pero bien, vamos a ver hoy entonces la segunda parte de la iglesia en Cristo, esperanza de gloria. Y estamos entonces en el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses, versículo 1. Y hablábamos de esto que Pablo tenía colaboradores y aquí los nombra, que era Silvano y Timoteo. Acordemos que Silvano, su otro nombre era Silas. Entonces hablamos ya mucho de quién fue Silvano, quién fue Timoteo, quién fue la iglesia. Y ahora quiero que nos concentremos en lo que dice el mismo versículo. Lo voy a leer completo y vamos a enfatizar este domingo en la segunda parte de la predicación. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente Pablo
hace mención nuevamente por 2 veces el nombre de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que hoy la iglesia no está esperando a acontecimientos. Algo muy importante que tienes que aprender: la iglesia hoy, el día de hoy, no está esperando acontecimientos, sino está esperando a una persona. Hoy la iglesia está esperando a una persona que se llama Cristo, que se llama Jesús, el ungido, el Rey de reyes y Señor de señores. Y está muy próximo los tiempos para que Él venga en las nubes por su iglesia. Entonces eso nos llena de gozo, amados. Amado oyente, nos llena realmente de un amor profundo hacia Cristo. Él viene por su iglesia, Él viene por ti, viene por mí, por aquellos que han decidido creer profundamente en la obra, en la vida, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia está fundada y sustentada en Dios Padre y en el Hijo, que es nuestro Señor y amado Jesucristo. Y anhelo profundamente que esta iglesia local, Agua de Vida, esté también fundamentada en el Padre y en el Hijo, y que la palabra sea la autoridad única en este lugar, en esta iglesia. La palabra de Dios es la autoridad única en este lugar, y tiene que ser en tu vida, y tiene que ser en la mía. Nadie más puede ser autoridad que su palabra, Jesucristo y el Padre, a través del Espíritu Santo. Y hemos aprendido que todas las cosas son del Padre. ¿Por medio de quién fueron hechas? Por medio del Hijo. Todas las cosas son por el Padre y todas son por medio del Hijo. Acompáñame a primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Pon una marca ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, porque seguramente vamos a regresar nuevamente a nuestro versículo clave. Entonces vamos a primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Quiero hacer un paréntesis. Es muy importante que hoy estés leyendo la palabra de Dios, estés leyendo la Biblia, y que te estés familiarizando con cada uno de los 66 libros que tiene la Biblia. Lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo: no te vayas al índice, no te vayas al índice, amado oyente, amado hermano, amada hermana que hoy nos escuchas. Esfuérzate por aprenderte los 66 libros de la Biblia y memorízalos. Y que te lleves aparte el Espíritu Santo a cualquier libro que Dios te esté hablando, sin que tengas que ir al índice. Es una manera de demostrar quién ocupa el primer lugar en tu corazón. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu corazón? Y debe ser Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su palabra, en el Espíritu Santo. Entonces es muy importante esto. Apréndete los 66 libros, que en este tiempo que tenemos suficiente tiempo, aunque me digas que no, aunque me levante los ojitos, que me digas: ay, pastor, si supiera. No tenemos tiempo. Lo que nos hace falta es planear el tiempo. Hay que planear el tiempo, amén. Hay que planear el tiempo, y tenemos tiempo para todo. Pero bien lo dijo mi hermano cuando estaba él compartiendo la parte del diezmo de las ofrendas. Dijo claramente: las primicias. ¿Qué es las primicias? Lo primero. ¿Y qué es lo primero? Pues lo primero es lo primero. Cuando tú abres tus ojos, tú le das lo primero a Dios. Cuando Dios bendice tu vida, esa bendición, tomas de esa bendición lo primero y se la das a los pies de Cristo. La llevas ahí. Entonces, yo te invito a que realmente tengas el tiempo suficiente para cuando Dios permita nuevamente reunirnos, que nos permita regresar nuevamente a alabar al Señor como iglesia, como cuerpo, vengas con un mayor conocimiento de la palabra. No hay justificante, hermano.
No hay justificante, hermana. Simplemente es compromiso y es obediencia. Es amor a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Para ti quién es? ¿Para ti quién es? Porque para mí el vivir es Cristo. Y hemos dicho muchas veces que anhelo que esta iglesia, Agua de Vida, y la iglesia como tal, un solo cuerpo. Todas las iglesias locales del mundo somos un solo cuerpo, una sola iglesia en Cristo Jesús. Y tenemos que hacernos cristocéntricos. Cristo debe ser el centro de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia. Amén. Bien, entonces estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Y dice aquí: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fíjense qué precioso este versículo. Dice aquí que de Dios proceden todas las cosas, de Dios el Padre, y nosotros somos para Él, y en Jesucristo somos por medio de Él. Es hermoso cuando tú comienzas a tener ya una mayor manera de poder observar las Escrituras, y cada palabra tiene el por qué lo puso de esa manera. Una cosa es que procedan todas las cosas para Él, y otras cosas que sean por medio de Él. Entonces hoy vemos que Él está fundamentada, sustentada en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, al igual que nosotros, como iglesia, Agua de Vida. Entonces el primer deseo de bendición descansa ¿en dónde? El primer deseo de bendición, de acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿en quién descansa? En la gracia, hermano, en la gracia, a través del Padre, a través del Hijo, por medio del Espíritu Santo y su palabra. Entonces, ese primer deseo de bendición que descansa en la gracia, generalmente considerada como el favor inmerecido. La gracia es un favor inmerecido. Es espontáneo de parte de Dios. Es la base y la causa que sustenta la salvación. Es muy importante esto, por eso yo siempre les digo que pongan ahí cerca de ti un cuaderno, una pluma, para que tú anotes todo aquello que para ti resulte nuevo, resulte una revelación. Y si Dios hoy te está hablando, anota lo que Dios te esté diciendo, ¿no? Si todas las cosas que son a través de Dios, por medio de Jesucristo, y como primer deseo de bendición es a través de la gracia, pues la gracia viene de parte del Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Y hemos aprendido que la gracia es ese regalo inmerecido. Ese regalo inmerecido que a Dios le plació darnos. A Él dijo: yo les doy de mi gracia, que es la base y la causa de la salvación. ¿Dónde lo dice? Lo hemos dicho varias veces. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y si tú te vas a ese pasaje, te vas a dar cuenta que efectivamente hoy, por la gracia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en Él, hoy somos salvos. Y dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por ese regalo inmerecido, espontáneo de Dios, hoy, a través de la fe en Cristo, somos salvos. Hoy tenemos salvación. Por eso, si tú regresas nuevamente a la primera carta de Tesalonicenses, habla mucho Pablo de esta salutación, de este saludo: gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz sean a vosotros. Esa bendición que viene del Padre, ese regalo inmerecido que viene del Padre por medio del Hijo,
Entonces, la gracia anuncia realmente la salvación, el mismo plan de redención, como el mismo apóstol Pablo enseña, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Esto que acabo de leer está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Si quieres, vayamos juntos para que podamos leerlo nuevamente, este pasaje precioso. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y dice ahí, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? El Padre. Y llamó con llamamiento santo. ¿A quiénes? A nosotros. No conforme a nuestras obras. Porque mucha gente piensa que por ser buena, por tener buenas obras, por hacer buenas obras, tiene el derecho o tiene el privilegio de estar en la eternidad con Dios. Y no es así. No es así. La gracia es un regalo inmerecido. La salvación viene de ese regalo inmerecido a través de la fe en Cristo. No es por obras. Y quiero que sepas también, que lo hemos dicho también en varias ocasiones, en varias predicaciones, que la gente que se siente buena también puede irse al infierno, porque es por fe en Cristo. La salvación es por fe en Cristo, no es por obras. La salvación es para obras. La salvación es para obras, no por obras. Esto quiere decir que cuando yo soy salvo, soy tomado para la familia de Dios, y entonces a través de esa salvación, mis obras, mis acciones, mis frutos comienzan a darle gloria a nuestro Señor Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Es la única razón, el único propósito por el cual tus buenas obras tienen que ser dirigidas a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No es para que tú te glories, para que tú te exaltes, para que tú te vanaglories. No, amado, no te equivoques. No erréis, dicen las Escrituras. No erréis, no te equivoques. Todo es para darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, regresando nuevamente a lo que dijo Pablo a Timoteo, en el versículo 9 de la primera carta, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Qué precioso que Dios te llama porque hay un propósito de Él. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos de los siglos. Eso fue lo que leímos respecto a la gracia. Es importante enfatizar que todo cuanto tiene que ver con la salvación procede absolutamente ¿de quién? De Dios. La salvación procede absolutamente de Él. Y venga la pregunta siempre obligada: ¿dónde lo dice? ¿Dónde dice que realmente la salvación viene del Padre? Esto es parte de el conocer las Escrituras, amado. Hoy somos salvos por la gracia del Padre, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces la salvación viene del Padre, viene de Jehová. Anótalo ahí. Salmos capítulo 3, versículo 8. Y también está en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9. Y ahí dicen estos dos pasajes, tanto en Salmos como en Jonás, dice: la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. Entonces es importante que tú hoy aprendas. Si alguien te pregunta: ¿por qué somos salvos? Por la gracia de Dios.
a través del Hijo, por medio de la fe. Pero la salvación viene de Dios, viene del Padre. El apóstol Pablo vincula la salvación con la gracia, que es en todo el proceso desde la dotación del Salvador. Él determinó un tiempo para realizarla. Dios determinó un tiempo para realizar la salvación. ¿Dónde lo dice? En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ahí es donde Dios determina el tiempo para realizar la salvación. Entonces el apóstol vincula la salvación con la gracia en todo el proceso de la dotación del Salvador, en el tiempo determinado por Él. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Yo sé que ya hasta de memoria muchos escuché que estaban ya diciéndole. Dice, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Tú tienes vida eterna en el momento de que tú creíste en el Hijo de Dios, en Jesucristo. En Gálatas capítulo 4, está delante de 2 de Corintios, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está el apóstol Pablo nuevamente. Está ayudándonos realmente a vincular la salvación a través de las Escrituras de la gracia en el proceso de la dotación del Salvador. Ahí está muy claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, y aquí dice en Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en primera carta de Pedro, que está al final, casi al final de la Biblia, de las Escrituras, la primera carta del apóstol Pedro, en el versículo 18, dice aquí, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, podridas, echadas a perder, como el oro o plata. Versículo 19. Fíjate cómo fuimos nosotros hoy rescatados. No con oro y plata, con cosas corruptibles, sino dice aquí en el versículo 19 el apóstol Pedro dice: sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo fuiste rescatado? ¿Cómo fuiste salvado? ¿Cómo fuiste perdonado? Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero realmente que esto se te erice la piel, hermano. Que realmente hoy sientas tu piel chinita de saber que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por la gracia de nuestro Señor Padre, para que seamos hoy salvos y tengamos vida eterna. Por eso Pablo, hoy entiendo, y yo quisiera profundizar más en esta parte de la frase, que es muy mencionada últimamente por el pastor, porque para mí el vivir es Cristo. Quiero vivir para Cristo, quiero vivir por Cristo y quiero vivir en Cristo. Escúchalo bien. Entonces tus oraciones dentro de 2 días que tienes oración, que son todos los días, de día y de noche y en cualquier momento, incluye esta oración: Padre mío, ruego que el pastor hoy realmente viva en Cristo, viva por Cristo y viva para Él.
Y yo estoy orando porque esta iglesia, porque el cuerpo de Cristo realmente, todo el cuerpo de Cristo, no solamente la iglesia Agua de Vida, todo el cuerpo de Cristo, realmente podamos llevar en rema o podamos llevar realmente nuestra vida, en nuestro corazón, incrustado, tatuado este pasaje, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay nada más importante que Cristo en mi vida. Nada. Ojalá pueda yo transmitirte realmente este sentir, porque hoy tenemos un mismo sentir, el mismo sentir que tuvo Jesucristo cuando se despojó de sí mismo para ser hombre. Entonces hoy estamos viendo que, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hemos sido rescatados, hemos sido perdonados. Y todo esto procede de la gracia, hermano, hermana que me escuchas, oyente. Todo esto proviene o procede de la gracia. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8. Vamos a la carta de Romanos, capítulo 8. Dios nos escogió, nos llamó con un propósito. Hoy todos somos parte de su propósito, hermano, hermana, amado oyente. Hoy todos los que Dios ha llamado estamos dentro de su propósito. No es que Dios me dé un propósito, yo estoy dentro de su propósito, porque Él es Dios. Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Él me llamó, Él me escogió, y yo estoy dentro de un propósito de Él, o todos estamos dentro de su propósito. Y aquí dice entonces en la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 28, vamos a leer Romanos 8, 28 al versículo 30. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué fuiste llamado? Porque todos somos llamados conforme a su propósito. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, si Dios nos llamó, es porque Él quiere que estemos en su presencia, en la eternidad, que sería la última etapa de la salvación, la glorificación. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces es muy importante que entendamos esta parte de la gracia. Mucha gente realmente hoy no entiende y no vive bajo la gracia de Dios. Mucha gente de repente pregunta, pastor, ¿qué pasa? Cuando de repente pues me gana la carne y a veces ofendo, a veces lastimo, a veces vuelvo a caer. Realmente yo ahí, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mi salvación? Tu salvación continúa, hermano.
El pecado dice que produce muerte, y muerte significa una separación entre Dios y el pecador. Pero Dios, en su infinita gracia, a través de la sangre de Cristo, Cristo pagó por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Ah, pastor, entonces esto me da derecho para poder pecar. No, esto no es una licencia para pecar, sino una manera de agradecer de que ya fuimos perdonados, limpiados de toda maldad. Él ya quitó ese mal corazón y puso un corazón nuevo en ti, en mí. Y a través del fruto del Espíritu Santo es como demostramos realmente que estamos sellados por Él. Y yo digo gracias por su gracia. Gracias por ese regalo inmerecido, porque de ahí exactamente se desprende de manera igualitaria la misericordia de Dios. Y lo hemos aprendido para encontrar una diferencia entre gracia y misericordia. La gracia es que Dios me provee todo sin merecerlo. Dios me provee de todo sin merecerlo. Esa es la gracia. Y la misericordia quiere decir que Dios me perdona todo sin merecerlo. Esa es su gracia, amado. No pongas tus ojos en el pecado, pon tus ojos en Cristo. Porque mucha gente no puede avanzar, mucha gente está detenida, mucha gente está anclada, muchos hermanos, muchas hermanas no crecen, no pueden avanzar porque siguen pensando en el pecado. Es que no hago esto porque ahí puedo pecar, no veo aquello porque puedo pecar. Yo te pregunto, ¿a quién tendrías que estar viendo? ¿A quién tienes adelante? A Cristo, el autor y consumador de la fe. A Él tendremos que tenerlo siempre por delante. Entonces tu mente está pensando en no si vas a pecar, sino cómo vas a complacer a Cristo. Son cosas diferentes, amado. Son cosas diferentes. ¿Cómo hoy voy a hacer para que Cristo sea complacido? Cristo sea glorificado. ¿Por qué tengo que estar pensando si voy a pecar o no voy a pecar? Si ese pecado me va a llevar a la separación o no. ¿Por qué pierdes tanto el tiempo en eso? Cuando tienes que pensar en cuánto estás creciendo en santidad por Él. Quiero que sepas que la salvación es personal. No es colectiva. No es en grupo. No es en matrimonio. La salvación es personal. Y yo estoy trabajando en mi salvación. Como pastor anhelo y estoy orando por cada oveja por su salvación. Como padre de familia estoy orando por mi esposa y mis hijos por salvación. Y hay muchos hermanos en sangre que no tienen a Cristo en su vida, estoy orando por ellos. Y estoy orando por mucha gente que conozco que no tiene a Cristo, estoy orando por su salvación. Porque la salvación es personal. Y mucha gente se detiene ahí pensando, es que mi esposo no está avanzando. Y si él no avanza, yo no avanzo. Es que mi esposa, como no veo que avance, yo tampoco avanzo. Y son simplemente justificantes. Excusas tontas que tú estás usando para realmente aceptar tu responsabilidad delante de Cristo. Hoy tienes que crecer por amor a Cristo. Hoy tienes que avanzar por amor a Cristo. Hoy tienes que ser edificado por amor a Cristo. ¿Qué es más importante que Cristo en tu vida? Entendamos que estamos viviendo bajo la gracia, no bajo la ley de Moisés, bajo la ley de Cristo, que es a través del amor. Y mucha gente, esa parte, nos estacionamos en nuestro odio, rencor, resentimiento, pleitos, celos, iras, contiendas, y no estamos reconociendo la gracia que es a través de ese amor que Dios tuvo para con nosotros, dando a su Hijo Jesucristo en la cruz para vida eterna, para el perdón de pecados. Aprende a vivir bajo la gracia. Porque dicen que son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Está en el libro de Lamentaciones. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana.
Qué precioso, qué preciosas promesas tiene Dios para tu vida. Yo anhelo que sigas creciendo en la palabra, que sigas creciendo realmente en la palabra, que sigas creciendo en el amor en Cristo, que sigas creciendo en santidad, que sigas creciendo en el perdón, que sigas creciendo en la misericordia, que sigas creciendo en la justicia. En eso hay que trabajar, amado. En eso. Y entonces entenderás que para ti el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Regresemos a la primera carta de Tesalonicenses. Vamos a regresar nuevamente a la primera carta a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. El primer elemento, ya lo vimos, que es la gracia. Segundo elemento es la paz. De este saludo es la paz, ¿no? Y está muy marcado el deseo de bendición, de paz en nuestra vida, a través del Padre, a través del Hijo. Dios nos quiere dar de su gracia y Dios nos quiere bendecir con paz. La gracia es la fuente y la paz es el resultado de los dones y bendiciones que emana de ella. Eso es muy importante que tú hoy lo entiendas. La gracia es la fuente y la paz es el resultado de los dones y bendiciones que emana de ella. ¿De qué? De la gracia. La paz es el regalo admirable que Jesús dejó a los suyos. Y por extensión, a todos los salvos. ¡Wow! Yo me alegro por eso. Porque Jesús dice que cuando habló de paz a los suyos, a sus discípulos, también esa misma paz se extendió a ti y a mí, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a toda aquella persona que hoy es salva. Por eso la paz del mundo jamás podrá igualarse a la paz de Cristo. Hay un abismo completamente de diferencia. Entonces Jesús, en ese regalo admirable que Dios dejó a través de Jesús a sus discípulos, y lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Vamos nuevamente. Me gusta este viaje fascinante a través de las Escrituras, amado hermano. Cómo la palabra es tan clara, tan sencilla de poder entender. Y aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús le está diciendo, le está hablando a sus discípulos. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y no os lo doy como el mundo la da. Claro, eso entiéndelo. Mucha gente hoy siente paz porque tiene casa nueva. Tiene paz porque ha dejado de tener pleitos con su esposa, con su esposo. O porque se ha aminorado los conflictos del trabajo. Pues ya no voy al trabajo, todo lo hago desde mi casa, pues entonces ¿con quién peleo? Y la gente piensa que es esa paz a la que Jesús estaba hablando en ese momento con sus discípulos. Pero aquí Jesús está siendo muy claro en su hablar. Está diciendo, aquí dice: yo no os lo doy. O sea, voy a leer nuevamente, perdón. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces esa paz que solamente puede provenir de Jesús te va a evitar a que estés perturbado y que estés con miedo.
¿Qué fue lo que dije, iglesia? ¿Qué fue lo que dije? Que la paz de Cristo te va a tener en una gran tranquilidad, no importando las circunstancias que estés viviendo, para que hoy tú sientas ese sosiego, esa tranquilidad, esa paz que solamente puede venir de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién dice amén? Por eso me gusta mucho lo que habla Jesús aquí. No se turbe vuestro corazón. Estás pasando por pruebas. Simplemente para mí hoy estas circunstancias son pruebas. La iglesia está siendo probada, tu matrimonio está siendo probado, tu familia está siendo probada, tú estás siendo probado, el pastor está siendo probado. Entonces sintámonos con gozo, sintámonos con gozo, estemos con sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Lo dicen las Escrituras, lo dice el pastor Santiago en su carta a la iglesia. Hermanos míos, estáis por sumo gozo, encuéntrate con sumo gozo cuando estés en diferentes pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Qué produce las pruebas? Perdón, ¿qué produce la fe? Esta prueba de fe, ¿qué produce? Paciencia. ¿Y qué significa paciencia? Soportar, aguantar. Hay que soportar este tiempo en Cristo Jesús. Esto va a pasar, amado hermano, amada hermana, esto va a pasar como muchas cosas han pasado. Ni va a ser la primera ni la última situación que nos encontramos siendo probados la fe. No va a ser la última. Ay, pastor, yo toco madera. No, no toques la madera. Vete a las Escrituras. Vete a las Escrituras. Y ve lo que dicen las Escrituras. Las cosas se van a poner peor. Pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé tú a qué te fortalezca, pero a mí me fortalece Cristo. Y yo tengo que estar pensando hoy si mi prueba está siendo aprobada o no. Perdón, dije mal. Tengo que estar pensando si mi fe está siendo aprobada o no. Pregúntate tú si tu fe está siendo aprobada o no en este tiempo de pruebas. Ay, pastor, creo que reprobé. Bueno, qué bueno que te das cuenta. Ese es un gran avance cuando tú reconoces que reprobaste. ¿Qué pasa cuando tú reprobaste el primer parcial en la escuela? Después de la regañiza de papá y mamá, tenías que echarle más ganas para aprobar el segundo parcial y el tercer parcial, para que el promedio fuera aprobatorio. Creo que algo así estaba en la escuela. Ya hace tiempo que no estaba en la escuela, pero algo así me acuerdo que es lo que yo vivía. Entonces, cuando Dios te permite pasar por la misma prueba, es porque no estás siendo aprobado en esa prueba. Y para los que hemos aprobado ciertas pruebas, vendrán otro tipo de pruebas y más grandes. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, claro, más grandes. Porque nuestra fe es probada y nuestra fe tiene que ser progresiva, tiene que crecer a través de la oración y a través de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Quién está feliz esta mañana? ¿Saben qué me da mucho gusto? Que la gente que está siendo probada por Dios es que es hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, no sé ustedes, pero yo estoy contento. Digo más, he sido probado en muchas cosas y les puedo confesar que no en todas he aprobado. Reconozco que no en unas pruebas he reprobado, pero me extiendo a lo que está adelante, olvidando lo que está atrás, y me extiendo a lo que está adelante. ¿Quién está adelante? Cristo. Me levanto y prosigo la meta. Prosigo y sigo la meta al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo.
Trato de caer menos y trato de reprobar menos. Por eso necesito que mi fe sea fortalecida a través de las pruebas. No te asustes, no tengas miedo, que no se turbe tu corazón, dice la palabra, que no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. ¿Quién lo dijo? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él me lo dijo, Él lo va a hacer. Él me va a llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Escúchalo bien. Él es el único que puede darte esa paz. Aquí la paz adquiere dos sentidos. Aquí la paz adquiere dos sentidos. La relación en la cual Jesús asegura que ha dejado hecha la paz con Dios. Lo voy a volver a repetir. En esta paz que habla Jesús, tiene dos aspectos o dos sentidos. Jesús asegura que ha dejado hecha la paz con Dios. Acordémonos que antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Había una enemistad entre Dios y yo por mi pecado. Pero el pecado ha sido ya cancelado por la obra de reconciliación de Jesucristo. Hoy tengo paz con Dios a través de la reconciliación con Cristo. Y el segundo sentido o experiencia o aspecto es la experiencia, ya que el Señor llama a vivir su propia paz. Fíjense muy bien, Él dejó de ser Dios y se convirtió, o bien se hizo hombre. Él dejó de ser Dios para hacerse hombre, sin perder su naturaleza divina. Hago énfasis en esa parte. Jesús obró aquí en la tierra con dos naturalezas, la humana y la divina. Fue 100% hombre y fue 100% Dios. Y Él experimentó esa paz como hombre. Él también experimentó esa paz como hombre. ¿Dónde? ¿En qué parte? En el lugar de su preferencia, en el lugar de su predilección, en el lugar que Él siempre buscaba. ¿Sabes cuál era? Lo dijimos alguna vez en alguna predicación. En el huerto del Getsemaní. Era su lugar preferido de Jesús. Ahí Jesús experimentó esa paz. Recordémonos que Jesús en ese momento estaba orando al Padre y dice que Él sudaba como gotas de sangre, porque Él sabía que iba a haber una separación por todos los pecados de la humanidad que iban sobre Él, y eso le iba a costar la separación del Padre. Y por supuesto que sufrió, por supuesto que estaba muy triste, hasta la muerte, dice las Escrituras. Y sin embargo experimentó esta paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios inunda el corazón del salvo. La paz de Dios inunda el corazón del salvo. Mediante la acción del Espíritu Santo, que Él es el que produce esta paz. Dios quiere inundar hoy tu corazón de paz. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. A través de la comunión del Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice, iglesia? ¿Dónde lo dice, hermano? ¿Dónde lo dice, hermana? En Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos ahí. Tomemos nuevamente nuestro viaje y vamos al libro de Gálatas. Está después de Corintios. Antes de Efesios, capítulo 5, Gálatas, versículo 22. Entonces la acción del Espíritu Santo produce esa paz. Y es parte de las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y aquí dice en Gálatas capítulo 5 versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz. Amor, gozo, paz. ¿Cómo tenemos paz? A través de la acción del Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí, porque somos hoy salvos, que somos hijos de Dios, somos justos. No todos son hijos, no todos son salvos, solo aquellos que han creído en la vida y la obra, en la muerte y resurrección de nuestro Señor amado Jesucristo. Entonces Dios quiere inundar tu corazón de paz. Y también lo dice, dos libros siguientes, vamos a Filipenses, capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Seguramente está subrayado en tu Biblia. Y si no lo está, subraya ese versículo y apréndetelo de memoria. Para cuando las cosas estén un poco complicadas, tú puedas irte a este pasaje. Y dice este pasaje en Filipenses, capítulo 4, versículo 7, dice, y la paz de Dios, ¿sí? ¿Estás leyendo bien? No dice, y la paz del mundo. Y no está diciendo, y la paz mía. No está diciendo, y la paz de mi suegra. No, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo mi entender, todo mi pensamiento. Habrá cosas, momentos en tu vida que no vas a poder entender. Habrá momentos en tu vida que vas a experimentar, pero vas a sentir paz, esta paz que viene de parte de Dios y que dice las Escrituras que guardará tu corazón y guardará tu pensamiento en Cristo Jesús. Esto es poder que viene de lo alto. Mucha gente me dice, pastor, estoy pasando por momentos muy difíciles. Acabo de perder un ser amado. Me duele mucho que se haya ido, pero tengo paz. En otro momento escuché que alguien me dijo, pastor, me acaban de robar el auto, me lo pidieron con un pistola en mano, entregué el auto, las llaves, y algo sucedió en mí que en otro momento yo hubiera reaccionado violentamente. No lo hubiera hecho. Hubiera yo tratado de impedir esta parte. Pero vino algo en mí, una tranquilidad, una paz, que no entendía el por qué. Digo, efectivamente, mi hijo, porque esta paz viene de lo alto, viene de parte de Dios, para llenar tu corazón y tenerlo en sosiego, no turbado, no con miedo, sino completamente tranquilo en Cristo Jesús. ¿Quiénes hoy han experimentado esa paz? ¿Tú has experimentado esa paz? Gloria a Dios. Amado oyente, gloria a Dios si tú has podido experimentar esa paz. La misma paz que experimentó Jesús siendo hombre ahí en el huerto del Getsemaní. Voy a hacer varias preguntas hoy. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Otra pregunta, ¿eres un hijo o una hija de Dios? ¿Te llamas hijo de Dios o te llamas hija de Dios? Son preguntas que para mí creo que es importante que tengan respuesta. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Eres un hijo o una hija de Dios? ¿Te llamas hijo o hija de Dios? Dice que la salvación por medio de la regeneración convierte al creyente en pacificador. Lo voy a repetir. La salvación por medio de la regeneración convierte al creyente en pacificador. Y quiero que me acompañes entonces,
lo que dice Jesús en las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Y yo hice varias preguntas. Yo dije, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Eres un hijo o una hija de Dios? ¿Te llamas hijo o hija de Dios? Y esto merece una respuesta. Y dice aquí Jesús, en el monte de las bienaventuranzas, dice en el capítulo 5, versículo 9, dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Si tú no tienes paz en tu vida, si tú no emanas de ti a través del Espíritu Santo, emanas paz en tu vida, si tú no buscas la paz, no puedes llamarte hijo de Dios. Escucha bien lo que te estoy diciendo, iglesia. Si tú eres una persona que te gusta el pleito, los conflictos, las guerras, las disputas, las iras, contiendas, disensiones, divisiones, no puedes llamarte hijo de Dios. ¿Qué hay en tu casa? ¿Guerras o paz? No me contestes. Hoy Cristo te está preguntando, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu matrimonio? ¿Guerra o paz? Porque lo que hemos aprendido, que los hijos de Dios, los pacificadores, proyectan paz, siguen la paz, buscan la paz, tienen paz. Hoy realmente le repelemos al conflicto del problema. Le huimos a los conflictos. Y no significa que no quiera yo enfrentar los problemas. No, amado. Hoy enfrento los conflictos y problemas de manera diferente a través del Espíritu Santo, a través de Cristo, a través de su palabra. Son cosas diferentes, pero sin perder la paz. ¿Quién dice, wow? No. Dice que el pacificador es aquel que vive la paz, el que sigue la paz consigo mismo, el que sigue la paz con los demás, el que busca de manera insistente la paz. Otra vez la pregunta obligada, ¿dónde lo dice? Ya veo que más de uno ya me dijeron la respuesta. Muy bien, Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Y dice aquí Pablo, el apóstol Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces el pacificador es el que procura y promueve la paz. La paz es el concepto bíblico que tiene que ver con la correcta relación con Dios. La paz es el concepto bíblico que tiene que ver con la correcta relación con Dios. ¿Dónde lo dice? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos un poquito más a prisa porque el tiempo nos está ganando. Dice así entonces, el autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos, no está diciendo con algunos o con los que se dejan. No, dice, seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El pacificador ha sido reconciliado con Dios a través de Cristo. Y dice
dice muy bien también ahí mismo, en el libro de Romanos, cuando Cristo reconcilió al creyente, al justo con Dios, con el Padre, dice en el capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz. Ahí lo dice claramente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23. Ahí también lo dice en el capítulo 5, versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el que busca a los perdidos por ese amor que nos tiene. Él restaura al caído por el amor que nos tiene. Entonces Dios te da la autoridad de llamar que tú te llames su hijo, cuando tú recibes al Señor su Hijo como su Señor y Salvador, como Rey de Reyes y Señor de señores. Por eso esta salutación, este saludo que hizo el apóstol Pablo, y lo dijo claramente: gracia y paz sea a vosotros. Hoy yo digo como pastor, a ti, amado oyente, a ti, amada iglesia, paz, gracia y paz a vosotros. Yo anhelo profundamente que hoy esa gracia y esa paz habiten plenamente, por siempre, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Cristo ya nos dio de su paz, porque es la fuente de paz. Tal vez hoy habló a tu vida. Tal vez Dios hoy habló a tu corazón. Hoy Dios quiere bendecir a su iglesia a través de la gracia, a través de la paz. Tan solo créelo. Dios quiere que puedas tú vivir y disfrutar esta bendición que ha sido derramada en tu vida. Si Dios habló hoy a tu vida, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Si puedes hoy, tal vez postrarte, ahí desde tu casa, postrarte delante de Cristo, hazlo. Es el tiempo de que realmente nos podamos hoy rendir delante de Cristo, a sus pies. Y decirle: Señor, te doy tantas gracias por tu amor que derramaste en mí. Te doy gracias, Señor, por ese amor sublime, profundo, poderoso, grande que está transformando mi vida. Te doy gracias, Señor, porque a través de tu sangre he sido perdonado y limpiado de mis pecados. Te doy gracias, Señor, porque a ti te plació mirarme a mí, un pecador, y me has levantado. Y cuando vuelvo a caer, me vuelves a levantar y me dices: extiéndete a lo que tienes adelante, que soy yo, tu Salvador, tu único y suficiente Salvador. Si hoy tú no tienes a Cristo en tu vida,
Hoy te ruego que tú hagas esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos. Toma el control de mi vida y hazme sentir perdonado, Señor. Te doy gracias por poner tus ojos en mí. Te doy gracias por poner tus ojos en mi familia. Te doy gracias por poner tus ojos en mi matrimonio. Gracias te doy, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, te doy gracias por este momento de paz. Te doy gracias, Señor, por este momento sublime, donde me siento vinculado contigo, unido contigo. Gracias, 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 Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, porque tú me has regalado hoy, Señor, la salvación que me permite estar contigo en la eternidad. En ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor.